Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. En este programa hablaremos un poco sobre la conmemoración del Día de la Mujer en la Ingeniería, así como el Día del Ingeniero, y para este motivo nos acompaña Mayra Ramírez, quien es ingeniera en sistemas. También tendremos en el estudio a Alma de la Cruz y Alejandra Villanueva. Ambas vienen del Centro del Fortalecimiento para la Sociedad Civil, que es una organización que capacita y da talleres a otras organizaciones. Quédese para conocer más sobre estas personas que estarán en el estudio. Ya comenzamos. Damos inicio a las entrevistas del día de hoy y ya nos acompaña en el estudio Alma de la Cruz y Alejandra Villanueva. Ambas vienen del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, muy bien. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y primero me gustaría que comenzáramos, si nos pudieran contar en breve qué es lo que hace el Centro para el Fortalecimiento. Claro que sí, mira, el Centro para el Fortalecimiento es una organización civil que nace por la necesidad de fortalecer, valga la redundancia, a las organizaciones, redes de organizaciones colectivas que están caminando hacia la constitución legal de una organización, hacia espacios en donde puedan desarrollarse sus consejos directivos, la elaboración y propuestas de desarrollo de proyectos, también la movilización de recursos y, bueno, la comprobación y rendición de cuentas también es parte de nuestro fortalecimiento institucional. Ok. ¿Y desde cuándo ustedes se acercaron a trabajar en esta área de las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, en el Centro para el Fortalecimiento yo ingresé este mes de julio, cumplo 6 años. A mí me invitaron para realizar una memoria del fortalecimiento en los estados de Sonora, San Luis Potosí y Chihuahua. En estos 3 estados, pues, se tiene una fortalecedora como lo que es el CEFOSC. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, está conformada por una alianza con con el empresariado, ¿verdad?, de cada uno de los estados, en este caso, CEFOSC, pues, con el empresariado chihuahuense, con el Tecnológico de Monterrey y, bueno, pues, obviamente con el sector de las organizaciones, y así es como surge, esta alianza. Y además, bueno, a mí me contratan para hacer con Indesol, con un equipo de trabajo, una memoria, y bueno, lo que inició por ser, 6 meses, pues ya lleva 6 años. Okey. Antes de eso, Alma, ¿tú estabas en organizaciones de la sociedad civil? En lo que educación, en el área de educación comunitaria, Okey. en el funcionariado, desde el funcionariado, sí, público. ¿Y en tu caso, Y Ale? en mi caso, pues yo me empecé a involucrar en estos temas como desde hace 10 años o más, un poquito, desde que estaba estudiando en la universidad. Ahí empecé a trabajar en ciertos proyectos de investigación y que se fueron convirtiendo luego en proyectos sociales. Incluso mi tesis de la universidad era de procuración de fondos internacionales, una tarea que luego, años más tarde, me ha tocado desempeñar. Empecé ahí participando en distintas organizaciones, formando colectivos, demás movimientos, y también he incursionado en temas de derechos humanos, en organizaciones de derechos humanos, y en el centro específicamente empecé a colaborar el año pasado con algunas consultorías y formalmente a partir de este año. Y, bueno, ya tienen ustedes algún trayectoria en este campo. ¿Cómo creen que beneficia a la sociedad estar fortaleciendo a otras organizaciones? Bueno, beneficia de una forma muy importante el podernos apoyar, el poder impulsarnos unas organizaciones a otras. La mayoría de las organizaciones, pues, tenemos algún punto, algún tema como importante a ir desarrollando, aprendiendo,
pero fundamentalmente el apoyo que se dan unas a otras, es decir, mediante capacitaciones, mediante acompañamientos, incluso armando, ¿verdad? O conformando redes de organizaciones. Es algo fundamental para el crecimiento de este sector y de la sociedad en general. Y bueno, en tu caso, Alma, que has visto como pues una etapa amplia, ¿no? 6 años. ¿Cuáles son los retos que han cambiado? No sé si a la mejor, en un principio las organizaciones era que nacían y luego, ya al final encontraban la manera de organizarse. Em, ¿Esos retos siguen pasando actualmente en las organizaciones nuevas que se conforman? Fíjate que los retos vienen siendo los mismos, pero las formas de irlo sorteando, de irlo resolviendo, yo creo que han ido mejorando, ha ido evolucionando el sector. El sector es nuevo en nuestro país y dista un poco de otros países, ¿sí? Aquí, pues, nace de una necesidad, ¿verdad?, de atender desde temas de educativos, salud, asistenciales, pasando por medio ambiente, derechos humanos. Entonces, inicialmente, así el sector, que se tiene, pues, registrado, era a través de los orfanatos, eran temas muy asistenciales. Entonces, la evolución, pues, ha ido precisamente cambiando de acuerdo a las necesidades de las mismas sociedades. Entonces, ahora lo vemos y lo palpamos, bueno, con estas necesidades tan apremiantes como el cuidado del medio ambiente, como el trabajar en un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? En cada una de las áreas que cada organización atiende. Entonces, sí ha ido evolucionando, aunque los retos parecen, a final de cuentas, como a nivel interno de una organización, lo que puede ser problemas administrativos, de recursos humanos, de recursos económicos, pero que se resuelven de formas distintas de acuerdo a esta atención que ellas tienen con su población beneficiaria. Okey. Y bueno, durante esta etapa de confinamiento, quisiera preguntarles si han tenido algún registro de alguna organización que haya tenido que cerrar. Bueno, así que hayan tenido que cerrar, eh, pues, más bien se han tenido que esperar un poco, o sea, han hecho como una pequeña pausa y para replantearse, ¿verdad? Sobre todo, y no una o 2, sino yo creo todas las organizaciones y las instituciones mismas en esta pausa que seguimos teniendo, algunas, sí estamos replanteando las formas de operar y de llevar a cabo este quehacer social. Okey. Y bueno, pues, el CEFOSC también se actualizó, ¿no? Y empezaron ustedes a dar todos estos talleres y capacitaciones en línea. ¿Qué tanta aceptación hubo por parte de quienes recibieran estas capacitaciones? Fíjate que tuvimos muy buena aceptación, pues, como todas, ¿verdad? Las personas lo experimentamos a nivel mundial, pues, la vida se digitalizó de una forma, pero apresurada, urgente, apremiante. Entonces, tuvimos aceptación, sí, pero, claro que los equipos, tanto a nivel CEFOS como los equipos que atienden nuestras capacitaciones, ¿verdad? Que este servicio de capacitación era 100% presencial, en tallereos, en seminarios, en foros abiertos, en donde, bueno, se arrastraba lápiz, se convivía, había unas ciertas dinámicas, ¿no? Que surgen en estas capacitaciones y de convivencia humana presenciales. Y bueno, pues a modificar todo y a, pues a ser flexibles sobre todo, ¿no? Flexibles e impulsar los cambios. No ha sido tan difícil, pero en eso estamos. Y bueno, pues si nos quieren contar cuáles son los temas principales que ustedes ofrecen en el tema del fortalecimiento. Cuando una organización está buscando capacitarse, ¿cuáles son los principales talleres que ofrecen? Pues tal vez compartirte lo que se ha hecho este año, ¿no? O sea, siempre Ujú. se empieza con el tema de lo fiscal, del cumplimiento de las obligaciones fiscales, el tema de lo legal, porque siempre hay actualizaciones en las leyes que regulan
pues el trabajo, el quehacer de las organizaciones, ¿no? Todo lo administrativo, de rendición de cuentas, de la ley antilavado, temas legales como los avisos de privacidad, de protección de datos, esos siempre son como básicos para estar en constante actualización, ¿no? Otros temas que luego son como muy requeridos por las organizaciones es lo que tiene que ver con la movilización de recursos, con la procuración de fondos y sobre todo les interesa el tema internacional, o sea, ya son organizaciones que cuentan con financiamiento en lo local, pero les interesa como dar el siguiente paso a recursos internacionales. Ese es otro de los temas como muy solicitados. Hemos dado también temas que apoyen a esa tarea de procuración de fondos desde la comunicación también. Todo el tema de los recursos digitales, de las herramientas para pues, posicionar a la organización, darle visibilidad, buscar donativos, el tema del storytelling, de contar la historia, de narrar la historia de la organización, ¿no? Sensibilizar sobre las causas y demás. Esos son como los principales temas que me vienen a la mente y pensar también en el tema de gobernanza, o sea, estos requisitos, que si bien son requisitos, pues también son por donantes, son buenas prácticas en la administración de cualquier organización, ¿no? Entonces, dar como consejos y las tendencias que ocurren en contextos similares como el de México y el de América Latina, que es muy distinto a lo que ocurre en Europa y en Occidente, pues, en el tema de las organizaciones, ¿no? Que ahí, pues, sí son buenas prácticas, pero la diferencia acá en México es que yo pienso que las organizaciones, pues, nacen de una voluntad, de personas que se unen con un motivo en común y que después esas mismas personas o siguen laborando en la causa, ¿no? Siguen muy involucradas y les cuesta a veces desprenderse por cumplir con un requisito de tener órganos de gobierno. Entonces, como asesorarlas en esos temas, buenas prácticas también para el manejo de los recursos humanos, cómo cuidar de los equipos, ¿no? Ese es un tema que estamos incorporando en este año, el tema del autocuidado y sobre todo en estos tiempos de pandemia también. Ok, Ujú. qué importante. Ujú. Y bueno, hay ciertos temas que a veces se les dificultan más a unas organizaciones que a otras. ¿Qué tan complicado es que puedan acceder a recursos internacionales, a donantes internacionales? Yo creo que depende mucho de las temáticas de las organizaciones, o sea, si pensamos tal vez en algunas organizaciones de un giro un poco más asistencial, de brindar un servicio, ¿no? Alguna alimento, algún medicamento, como para paliar esa problemática. A veces es más difícil conseguir ese tipo de financiamientos, que claro que existen porque a nivel mundial pues hay organismos que están interesados en todo, ¿no? Y tal vez es más factible para organizaciones en temas que están muy identificados con la Agenda de Naciones Unidas 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo lo que tiene que ver con reducción de las desigualdades, temas de género, reducir también esa brecha, incorporar la perspectiva de género en los proyectos. El tema de medio ambiente también es una de las necesidades como más apremiantes en el mundo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la crisis climática, el acceso al agua. Me parece que esos temas y derechos humanos en general son a los que les presta más atención la cooperación internacional. Ujú. Y bueno, pues para las personas que no están dentro de las organizaciones civiles, cuando se accede a uno de estos recursos, hay detrás una serie de comprobaciones de este mismo recurso que se les está otorgando. ¿Qué tan es más difícil comprobar el uso de recurso para las donatarias nacionales o para las internacionales? ¿O es igual? Yo pienso que son procesos similares, o sea, Ajá. ya si una organización ha recibido fondos locales o Ajá. nacionales, ya está acostumbrada, pues, a rendir cuentas, ¿no? O sea, ya sabe que hay que seguir ciertos procesos, ya sabe que sus finanzas tienen que estar, pues, claras, y demás. Tal vez la diferencia sería que hay mayores exigencias de los donantes internacionales en cuanto al monitoreo y evaluación de los proyectos, o sea, al estar también lejos, o sea, la distancia también significa que no están conociendo de cerca el trabajo de la organización, pues también implica que las organizaciones rindan cuentas
sobre los cambios que se están realizando, ¿no? O sea, no nada más informar, hicimos 10 talleres y beneficiamos a 300 niñas y niños. ¿Qué se logró con esos talleres? O sea, ¿para qué hicieron talleres? ¿Cuál era su objetivo y si lo cumplieron, no? Esa sería la diferencia, que aunque ya se están incorporando ciertos mecanismos de monitoreo y evaluación en los proyectos locales y nacionales, pues sí es una práctica más común en proyectos de financiamiento internacional. Ok. Y bueno, en materia de actualización, para acceder a todos estos recursos también, las organizaciones tienen que tener actualizada su página de sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, su página web. Que en Chihuahua, ¿qué tanto es esta actualización? ¿Cuántas organizaciones sí están dentro de estas, pues, modalidades? La mayoría, y sobre todo por lo que platicábamos con este año, ¿verdad? Más de año que hemos tenido estas pausas presenciales, la mayoría de las organizaciones tienen al menos activas sus redes sociales oficiales, sus sitios web también hay algunas, en un porcentaje también importante. Y bueno, como bien dice Alejandra, esa es la ventana de la verdad para dar a conocer los procesos de la organización, la población a atender, cómo van, pues, desarrollándose sus programas. Entonces, sí es la mayoría la que tiene esta información ya actualizada, y es muy importante que cuenten con ella. Así es. Y bueno, vienen ahora a invitarnos a unas capacitaciones, si gustan comentarnos de qué se trata. Sí, mira, venimos a invitar a tu audiencia, a las organizaciones y a las personas que les interese participar en un seminario de elaboración de proyectos sociales. Este seminario, pues, va, muy enfocado a lo que es la Agenda 2030. Precisamente, la persona que lo va a facilitar nos proporcionaría elementos para poder alinear nuestros proyectos, que estamos luego ahí los tenemos ya listos, ¿verdad? Para precisamente aplicarlos a estos programas, a estas financiadoras. Entonces, bueno, nos facilitaría el cómo alinearlos en un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género, también alineados a las metas de la Agenda 2030. El seminario consta de 4 sesiones de 3 horas cada sesión. Aquí también tenemos la ventaja que vamos a invitar, bueno, las organizaciones que participen, pues los vamos a invitar a ser, eh, mm, pues, usuarias de estos medios digitales, ¿verdad? De este ecosistema que hay desde recursos didácticos, interactivos dentro de estas plataformas donde se facilitan los cursos. Entonces, vamos a iniciar primero con eso para que también se nos facilite el camino para desarrollar este seminario. ¿Y cuándo comienza este seminario? El seminario empieza el 13 de julio, serían 4 fechas, 13, 15, 20 y 27. Como dice Alma, la primera sesión es de introducción a las herramientas digitales y es en un horario de 10 a 1. ¿Quiénes impartirán este seminario? ¿Son personal del centro o ustedes, bueno, tienen colaboraciones con personas Sí, externas? en algunas ocasiones de las capacitaciones que ofrecemos son proporcionadas por el mismo equipo, pero recurrimos mucho a personas que son consultoras externas, ¿no? Ya sea que consultoras aquí en lo local o consultoras nacionales. En el caso de este seminario es un ponente nacional que ha tenido experiencia con instituciones públicas en temas de género, infancia, derechos humanos, desarrollo comunitario y educación. Él es Salvador Reyes Treviño, el maestro Salvador Reyes Treviño. También ha sido consultor de organizaciones nacionales e incluso de organismos internacionales como UNICEF. Ese es como el plus que le estamos dando a este seminario, que, como decía Alma, pues incorpora los objetivos de la Agenda 2030, pero pues desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Okey. Y, bueno, ¿qué es lo que se van a llevar las personas que tomen este curso? Sería también en modalidad virtual, ¿verdad? Así es en modalidad virtual. Aquí, el plus que te llevas como organización, además de que, bueno, ya vas a tener como una ventana abierta a ampliar este panorama digital,
Pues vas a saber y vas a tener un proyecto básico ya estructurado para que ya nada más vayas alimentándolo, ¿no? Con cada uno de los insumos que requieres para poder, aplicar, ya sea a un organismo público o a un organismo privado. Entonces, para que aprovechen este espacio. Muy bien. Y bueno, ¿hay alguna fecha que sea específica para acceder a ciertas convocatorias o van saliendo en todo el año, como es para las organizaciones civiles? ¿Te refieres en cuanto a los talleres que damos? No, en general, cuando una organización quiere acceder Como un a un financiamiento. financiamiento, ajá, estos tienen sus fechas específicas dependiendo de quién sea el donante, o hay alguna fecha en que las organizaciones tengan más trabajo para hacer estos proyectos de los que ustedes Ujú. capacitan, que ya se lleven su proyecto hecho y acceder. Sí, pues generalmente, las distintas fundaciones, organismos públicos, donantes, pues sí especifican muy bien sus plazos, ¿no? Okey. No te podría decir, o empiezan a publicarlos en enero, o en marzo, o en junio, sino tienen sus propios, Es en todo el año. calendarios, ¿no? Ah, Ujú, muy bien. sí. Y, bueno, aparte de este seminario, ¿cuál es el otro que tienen? Sí, mira, también tenemos, bueno, este es en el mes de julio, que es el Ajá. más próximo que está a realizarse. También el CEFOSC tiene ya varios años impulsando un taller, también un taller intensivo. Este es 6 módulos de 5 horas cada módulo, dividido en 2 días cada módulo. Se llama el Programa de Fortalecimiento Institucional. Y este programa, que te digo es intensivo, lleva una secuencia importante para las organizaciones de nueva o reciente creación. Okey. Es decir, puede ser una organización que está comenzando o bien que dentro de la organización parte del equipo también sea de nuevo ingreso o que parte de la organización esté transitando hacia un nuevo proyecto, hacia un nuevo programa. Tiene esas bondades este programa. Y bueno, los temas que se ven básicamente es, pues, como bien decía Alejandra, toda la cuestión legal, fiscal, financiera, el cumplimiento y obligaciones, ¿verdad?, a la normativa legal, la movilización de recursos humanos, desde cómo hacer así un rápido un proyecto, es básico, ¿verdad?, obviamente, cómo impulsarlo y cómo comprobarlo. También estaríamos, ahí impulsando, impartiendo, el clima organizacional de una organización, también es muy importante. Y bueno, lo que es el monitoreo, la evaluación y seguimiento, ¿verdad? A cada una del quehacer que realiza la organización, a sus actividades, al cumplimiento de sus objetivos. ¿Hay alguna historia de éxito que recordaran en ese momento para compartirnos sobre la evolución de alguna organización, pues, que se capacita con ustedes y que continuamente, ha habido un crecimiento? Sí, fíjate que, los resultados son importantes y de un buen porcentaje de las organizaciones. CEFOSC atiende alrededor de 120 organizaciones de manera anual. Tenemos más de 15 años. Entonces, el crecimiento de las organizaciones, tú ves desde la persona que llega a un grupo de personas. A final de cuentas, para que se haga una organización, tenemos que organizarnos 2 o más personas. Llegan con una idea, un sueño, y cómo se puede impulsar esa idea, cómo se puede desarrollar y cómo se puede después traducir a algo legal, ¿verdad? En un acta constitutiva, en alguien más que se suma, que cree en esa posibilidad de lograr algo. Y posteriormente, pues cómo se va, adquiriendo hasta un edificio para llevar a cabo este quehacer social y cómo se van incorporando los equipos, cómo van evolucionando estos equipos también. Luego hay organizaciones que inician con un proyecto, este proyecto se transforma en un programa y este programa se traduce en una organización nueva. Es decir, de una organización puede parir otra organización de acuerdo al éxito, ¿verdad? Y la aceptación y el impacto social que tenga en su entorno.
¿Y a ustedes las buscan puras organizaciones de qué, Chihuahua o a nivel nacional también? Pues justo con el tema de la pandemia y el trabajo remoto, en las capacitaciones han asistido organizaciones del resto del país, ¿no? De estados como Nuevo León, la Ciudad de México, Jalisco, San Luis Potosí, de distintos estados, que nos ha facilitado pues la interacción y el tener la relación con estas organizaciones, pues esta modalidad virtual, ¿no? Okey. ¿Y las situaciones que se viven a nivel organizacional son iguales que aquí en Chihuahua que el resto del país o ustedes han notado alguna diferencia? Yo creo que sí son comunes en el país, ¿no? Y como les decía antes, también son comunes a la región, o sea, América Latina, por los momentos que se viven, por el tema de la transición democrática, de los procesos sociales, de los movimientos por los derechos humanos y demás situaciones que no son comunes a la región. También las situaciones que se viven en las organizaciones pues son similares. Okey. Y Sí, algo también, perdón, que quería agregar, aquí en Chihuahua tenemos una gran, ventaja del apoyo que tenemos con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, porque la Fundación del Empresariado Chihuahuense ha venido a impulsar precisamente espacios para el desarrollo de las organizaciones, y no todos los estados cuentan precisamente con este tipo de alianzas, ¿verdad? Con lo que es la academia, el sector empresarial, el sector social y el sector público. Entonces, sí hay obviamente la misma problemática, efectivamente, como dice Alejandra, pero aquí es una gran ventaja que sí tenemos en Chihuahua, como estos apoyos extras que no en todos los estados de nuestro país, pues, se cuenta. okey. Y bueno, para acceder al seminario y al programa que vinieron a platicarnos el día de hoy, ¿qué es lo que tienen que hacer? O si nos pueden dar sus redes sociales, algún número de teléfono donde se puedan comunicar para pedir más información o para saber de las Sí. inscripciones. Bueno, antes también me gustaría comentar que ya no lo alcanzamos a mencionar antes, pero que para el programa de fortalecimiento institucional, además de que lo impartiríamos algunas integrantes del centro, también hemos buscado consultoras externas locales, que son compañeras de otras organizaciones que gracias al trabajo que han hecho, pues han ido ganando experiencia en distintos temas. Y además hemos buscado a consultoras y consultores de talla nacional, incluso internacional, que han tenido pues oportunidad de dirigir organizaciones internacionales como Oxfam o que forman parte de fundaciones como la Heinrich Böll. Vamos a tener a la coordinadora de comunicación que nos va a dar el tema de comunicación y otras organizaciones que han sido dan consultoría a organizaciones y fundaciones también, o sea, el nivel del programa, pues, es muy bueno. Bueno, nuestras redes a nosotros nos encuentran como www.fortalecimiento.org. Ujú. Nuestras redes sociales, ese es nuestro sitio oficial. En nuestras redes sociales es Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Ahí tenemos nuestra publicidad, tenemos una liga de acceso a inscripción. Hay un correo capacitación@fortalecimiento.org. Y bueno, también podemos dar nuestros teléfonos para que se comuniquen. Es el 614-218-3838. Y bueno, también comentarles que a las personas que escuchan tu radio, pues tienen una cortesía del 30%, ¿verdad? Por cada uno de los dos cursos, de los dos Okey. seminarios. También Ale tiene sus Perfecto. datos. Sí, pues el correo de capacitación@fortalecimiento.org, ahí pueden consultar cualquier duda que tengan. Y en las redes sociales, pues, estarán las invitaciones a los eventos, los formularios para que se registren. Bueno, de todas maneras va a estar apareciendo aquí en pantalla tanto las redes sociales como los teléfonos y el correo que nos acaban de compartir. Y pues además de aprovechar este descuento que nos ofrece el centro, solo ya sea que nos manden un mensaje directo, un inbox al, aquí al Facebook de Nuestras Voces del CEDEM y luego nosotros los ponemos en Sí, contacto con ujú. ustedes.
De acuerdo, gracias. Muy bien. Y bueno, pues antes de cerrar la entrevista, me gustaría nada más preguntarles finalmente, ¿qué es lo que más disfrutan de su trabajo? Bueno, a mí lo que más disfruto de mi trabajo es conocer otras personas, conocer hacia dónde quieren llegar, hacia dónde sueñan, también la libertad y la posibilidad de seguir desarrollándonos dentro del fortalecimiento institucional. Eso es lo que más disfruto. Okey. Y yo creo que, pues, el trabajo me ha dado la, oportunidad de, aunque yo directamente no incida en una problemática, no incida en atender cierta situación, sí de forma indirecta estoy apoyando a las organizaciones en sus procesos, pues, de desarrollo institucional para que al final resulte en un impacto directo en sus poblaciones beneficiarias, en las problemáticas que atienden y a contribuir a transformaciones sociales para todas las personas. Así es. Pues Ujú. muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias también por su trabajo. Es como, ustedes son como la versión de la escuela de las organizaciones civiles, que es muy importante porque pues las organizaciones le están apostando a que otras realidades son posibles. Y bueno, pues tienen las puertas abiertas de nuestras voces para cuando quieran regresar a invitarnos a más seminarios, programas y cursos que tengan en puerta. Muchas Muchísimas gracias. gracias. A ustedes muchas gracias, a las personas que siguen el programa. Ya regresamos con una entrevista más. Continuamos en el programa de Nuestras Voces y ya tenemos en el estudio de invitada a Mayra Ramírez, quien es ingeniera en sistemas. Y bueno, pues la tenemos de invitada justo porque tuvimos 2 conmemoraciones el mes pasado y en este mes, el 23 de junio, se celebró el Día de la Mujer en la Ingeniería y el 1 de julio, el Día del Ingeniero y de la Ingeniera. Bienvenida, Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada por la invitación, Marcela. Muy Nos da contenta de mucho estar aquí. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí y pues sobre todo para que nos cuentes tu experiencia como una mujer ingeniera y primero me gustaría que nos compartieras a qué te dedicas, Mayra. Bueno, actualmente tengo un despacho, es un despacho de consultoría y entrenamiento en áreas de calidad. Toda la parte de implementación de normas ISO, toda la parte de mejora continua de sistemas de calidad en las organizaciones, desde pymes hasta empresas medianas grandes, desde 5 o 3 empleados hasta 4,000, 6,000 empleados son mis clientes. Ok. Y bueno, ¿qué estudiaste y cómo elegiste tu carrera, Mayra? Lo que estudié es muy interesante. Yo estudié ingeniero en sistemas, ingeniería en sistemas en la UACH, salí en 1992. ¿Por qué la escogí? Bueno, en esos entonces, los sistemas, los sistemas computacionales era lo nuevo, ¿no? Era lo moderno. Déjame te platico que todavía no existía en Internet cuando yo estudié, Ok. cuando yo escogí mi carrera. Existía programación en COBOL, programación muy simple, muy básica, pero a mí me fascinó toda esa parte de tecnología nueva, ¿no? Era algo novedoso, nuevo, y pues por eso decidí empezar mi carrera. Entré a la UACH, a la Facultad de Ingeniería, y me especialicé en ingeniería en sistemas computacionales, opción hardware. Hasta todavía la mitad te tienes que escoger si te vas por programación o por lo que es equipo de cómputo, ¿no? Y pues, a mí me encantó más la parte de los fierros, más ingenieril todavía, ¿no? Entonces, Ujú. todo lo que es reparación, soporte técnico, a eso me especialicé. ¿Y cómo fue tu experiencia durante la carrera, Mayra? Porque fuiste de las primeras generaciones y todavía era un sector mayormente para varones. Para varones. Fíjate que te contaba ahorita, un poquito lo interesante de la UACH. La UACH, la Facultad de Ingeniería tenía la carrera de civil, topografía, minas, entonces era mayormente el 95% hombres. Y crean la carrera de ingeniería en sistemas, donde ya empezó a haber mujeres. Aún así, la mayoría eran hombres, todo el traspaso de toda la vivencia en la facultad era tener puros maestros hombres, acostumbrados a tratar con hombres, donde hubo materias donde yo era la única mujer. Entonces sí es diferente porque no solo tienes que tener un muy buen nivel académico, el pasar las materias, todavía te enfrentas a la parte de demostrar de que sabes que sí soy mujer, me veo muy delgadita y muy finita, pero sí puedo cargar una computadora y puedo construir un circuito y puedo reparar una computadora, una impresora, etcétera, ¿no? Entonces sí fue un poco diferente,
No me arrepentí nunca, al revés, era como un motor de que, claro que puedo, o sea, claro que puedo, y lo hago, ¿no? Y fue muy interesante el paso en esa etapa te estoy hablando en los 90s, 90, 91, 92, que sí es diferente, sí te enfrentas a situaciones diferentes. ¿Qué tipos, bueno, aparte de esos que ya nos comentas, qué otros mitos tuviste que enfrentar siendo una mujer estudiando una ingeniería, sobre todo con este tema que tiene que ver con que es muchas matemáticas Sí, y las matemáticas se les dan más a los hombres, sí. ¿no? La verdad, el mito del cerebro funciona diferente en el hombre y la mujer, y el hombre es más, analítico, el hombre es más, ese es un mito para mí. El hombre piensa más, en matemáticas, es más cuadrado, hasta dicen la frase, ¿no? Es un mito muy grande, porque al final de cuentas, yo creo, en mi sistema de creencias, todos podemos desarrollar distintas, capacidades, ¿no? Si me preguntas, yo me considero una persona con una mentalidad muy analítica, muy desarrollada esa parte de ser estándar, de ser cuadrada, de hacer las cosas, sistemáticamente. Pero a la vez tengo la sensibilidad de ser mujer. Entonces, para mí, si me preguntas, el ser ingeniero combina 2 cosas importantísimas, lo cuadrado de una matemática, de decir esto es dos más 2 son 4 y así es, pero vamos a ponerle el sentido humano, ¿no? La calidez. Entonces, sí es un mito muy grande que las mujeres no podemos, tener esa mentalidad cuadrada. Ese es uno. Y otro mito al que me enfrenté es que eres muy débil y no puedes cargar cosas, ¿no? O no te puedes, poner a conectar equipo. Pues sí se puede. Yo todavía en mi casa soy la que conecta todo el equipo de la computadora, de todo, ¿no? Me encanta eso, o sea, ese es un mito muy grande, ¿no? No hay, mm, como gustos, o no hay gustos. A lo mejor no hay gustos que estén segmentados porque eres hombre o porque eres mujer. ¿No? Porque es para personas, Es ¿no? para personas, exactamente. ¿Y por qué te llamó la atención estudiar ingeniería? Pues desde muy pequeña, ciertamente mi madre fue la que yo creo la que más me metió en esa idea que yo era muy buena para las matemáticas y para la física, y mi mamá siempre decía: "Eres muy buena para las matemáticas". Inclusive desde pequeñas teníamos juegos, de adivinar números, de estar siempre creando cosas numéricas. Entonces, yo creo que el gusto por la área ingenieril, se lo debo a mi mamá. Mi papá era joyero, él hacía cosas muy finas, muy delicadas, relojería, reparaba relojes. Entonces, yo al verlo, pues también te llama la atención eso y vas creando como esos gustos. Y sí, básicamente yo creo que fue la herencia, el ver a mis papás y lo que mi mamá decía: "Eres buena, eres buena, eres buena". Me convenció. Muy bien. ¿Y, qué es lo que más disfrutas de tu profesión? Lo que más disfruto de mi profesión es organizar cosas y ver cambios, ver un antes y un después. Yo creo que la ingeniería para mí es crear cosas, es construir. Y entonces el llegar a una empresa donde dicen: "Oye, no tenemos sistema, no tenemos nada, no tenemos ningún control", y que llegues tú y digas: "Vamos a hacer las cosas de esta forma", y poder implementarlo y ver la diferencia entre cómo estaba un antes y cómo estaba un después, cómo le ayudas a las personas a gestionar mejor sus tiempos, a gestionar los cambios. Cuando llegas y implementas un sistema como tal, pues la gente tiene mucha resistencia al cambio para empezar y luego dicen que es difícil y luego dicen no me va a servir. O sea, enfrentarte a las empresas con eso y ver un tiempo después, 3 meses, que tú dicen, oye, qué bueno que me pusiste esto, me ahorras tiempo. Ay, si no me no, otro mito que pasa cuando implementas un sistema, sobre todo informático o de calidad, es que me van a correr porque ya vino un sistema a sustituirme. Y cuando se dan cuenta que no es eso, que es para que sean más productivos, yo creo que es lo que más disfruto. O sea, implementar algo de cero, lograr que las personas mejoren su gestión del tiempo y se les haga más fácil su trabajo. Es lo que más disfruto. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar para Microsoft, que sabemos que lo hiciste? Fíjate que fue bien interesante. Yo en los últimos años de mi carrera, quise combinar trabajar y estudiar. Yo estoy muy convencida todavía ahorita que la experiencia te la da la vida.
La experiencia es cuando te metes y tienes problemas y te enfrentas a la realidad. La escuela solo te da una formación, una estructura básica, ¿no? Pero a la hora de enfrentarte a la realidad es donde aprendes, ¿no? Entonces, yo quise el último año de mi carrera empezar a trabajar y estudiar. Yo daba cursos, así fue como llegué a una empresa que era una franquicia de Microsoft aquí en Chihuahua. Era de las, yo creo, la primera franquicia aquí. Empecé a trabajar para Microsoft y fue una experiencia muy distinta porque ellos tienen unos estándares internacionales, todo es muy organizado, muy ordenado, muy apegado a normatividades. Eso fue mi primera experiencia de ver estándares internacionales y tener tú que amoldarte a ellos. Es una experiencia increíble, te da una formación muy distinta. Yo tenía 24 años, así es que tuve que apegarme rápidamente a un estándar internacional que es muy diferente. Y además, otra cosa que me fascinó de trabajar para Microsoft, también trabajé para IBM, es la ventaja de tener toda una red internacional de apoyo. Tú tenías un problema y pues no estás solo, hay toda una red a nivel internacional, ya todo está hecho, ya todo está probado, ya todo existe. Entonces nada más es buscar quién te puede ayudar, en qué me certifico. Yo me certifiqué en muchas cosas estando trabajando para Microsoft y eso es muy interesante porque ellos te dicen, quiero que seas esto, quiero que hagas este soporte, pero aquí está toda la formación. Primero prepárate, luego certifícate, demuéstrame que tienes la competencia y ahora sí trabaja. Entonces esa parte, ese aprendizaje para Microsoft lo llevo ahora en casi todos mis trabajos. ¿Cómo es? Pongo un estándar, hago que las personas se certifiquen en ese estándar o en esos modelos de competencias y entonces ahora sí puedes laborar o trabajar. Todavía Ok. hasta ahorita traigo esos conocimientos. Qué interesante. Pues es que cada experiencia laboral te va sumando. Sí. Y, pues, ¿cómo fue el cambio 2000 en los sistemas informáticos? ¿Cómo lo viviste, Mayra? Fíjate que, pues yo creo por mi generación, ¿no? Me han tocado varios cambios. Yo me autonombro que soy una promotora del cambio, porque la vida me ha llevado a estar adaptándome a distintas situaciones. Te contaba que para empezar, yo cuando empecé la carrera no existía el www, no había internet. Entonces, fue una de mis primeras experiencias ese cambio, que empezó el internet, empezó una red, empezó a usar el mouse. A mí me tocó dar cursos de computación a personal de Cementos de Chihuahua, señores de 60 años que en la vida habían visto una computadora y les tenías que enseñar, este es un mouse. Y ay, ¿qué es un mouse? O sea, que no es un ratón, ¿no? Y mire, así se usa. Esa parte, pues yo creo que ahorita ya nadie la va a tener porque ahorita nuestras generaciones nacen con un celular. Entonces, explicar a eso fue una experiencia muy bonita, de estarles explicando toda esa parte de cómo pasarnos de escribir en un cuaderno, ahora escribir en una computadora, a usar un ratón, tener una red, tener un correo. Esa fue la primera experiencia de cambio. Después, trabajando para lo que son los al súper, todos los al súper, pues me tocó estar precisamente en el cambio al 2000. ¿Qué pasaba en el año 2000? Todos, como buenos mexicanos, nuestras bases de datos solo guardaban los 2 últimos dígitos del año. Entonces, al pasar al año 2000, todos los sistemas iban a interpretar el año 2000 como 1900. Entonces, imagínate un cheque, una nómina, todo lo que te puedas imaginar, un reporte de ventas, te iba a decir, del 1 de noviembre del 1900 al 30 de enero de 1900, ¿no? Entonces, nada iba a funcionar. Nomás que había muchos mitos, así como película de terror, ¿no? La gente creía que se iban a volver las computadoras en contra tuyo o algo así, ¿no? O sea, Sí. no, en realidad la situación era bien, bien simple. Las bases de datos estaban mal estructuradas y había que hacer todo un cambio en todas las bases de datos. Llámese contabilidad, cheques, inventarios, ventas, los sistemas de controles de precios de los al súper. Entonces, pasar por ese proceso fue un proceso bien interesante, estar con un equipo de trabajo muy grande, éramos cerca de 30 programadores, trabajar en equipo, donde se te quitan los egos porque tienes que sacar a flote el trabajo antes del 31 de diciembre. Entonces, sí fue una experiencia bien bonita, bien bonita. Que creo yo que cada vez vamos a tener distintas fases, distintas cosas que ni nos imaginamos, que por más que un programador solemos pensar a futuro y crear todos los escenarios posibles, pero siempre pasa algo que no te imaginas y ahí es donde tiene que entrar tu creatividad, ¿no?
Sí. para solucionar Y problemas. que bueno, de todas maneras, ingeniero, pues viene de la palabra ingenio, ¿no? De ingenio. Tienes que tener ingenio para resolver. Cierto, exactamente. Mucha creatividad. Ajá. De todas las experiencias laborales que has tenido, Mayra, ¿cuál ha sido tu favorita? Mi favorita. Fíjate que realmente mi favorita fue Microsoft, porque estaba muy joven, era mi primer trabajo y el trabajar para una compañía que te da mucho respaldo y que te da, viajé mucho. Ya cuando, duré varios años ahí, viajaba mucho a Ciudad de México, a Monterrey. Entonces, el sentir que traes todo un respaldo de una compañía internacional es muy distinto. Es lo que más disfruté, viajar, conocer gente, mm, apoyar a muchas empresas a que se capacitaran sus propios personal, es lo que más disfruté. Y básicamente disfruto mucho el contacto con la gente, a pesar de ser ingeniero. Sí, ese es otro tema, ¿no? ¿Cuáles son estas características que tiene que cumplir una persona que se dedica a alguna ingeniería? Pues, básicamente te dirían, en un estándar, te dirían, un ingeniero tiene que tener mucha capacidad de análisis, mucha solución de problemas, mucha lógica, pero a mí, o sea, que te lo diría, lo que aportamos, yo te lo digo desde el punto de vista mujer, lo que aporto yo como mujer en esa área ingenieril es que tengo esa parte, pero además tengo el sentido y la calidez humana. Entonces, cuando tú le inyectas a un ambiente ingenieril, a una carrera, a una profesión ingenieril, la parte de calidez y sensibilidad de la mujer, haz de cuenta que vuelves los sistemas más cálidos, vuelves las implementaciones más fáciles. Una gestión de cambio es más rápido cuando tú llegas con un plan de comunicación hacia los empleados para concientizarlos y no llegas con un software a implementar porque así lo dijo la dirección general. Entonces, para mí, el éxito de un ingeniero es sí, toda la parte de logística, de análisis de problemas, de creatividad, pero inyéctale un poquito de sentido humano, de calidez, y ahí es el éxito de un ingeniero o de una ingeniera, ¿no? Independientemente del género. Mayra, ¿cuál sería tu recomendación para las mujeres que se quieren dedicar a alguna ingeniería? Ah, Que no compitan con nadie, que no intenten ser lo que no son. Yo muchas veces trabajé para industria maquiladora, donde tenías que llevar zapatos de seguridad, tu casco, porque trabajé para industria metalúrgica. Y yo nunca dejé de ser femenina, porque esa era mi esencia. Entonces, yo llegaba con tacones y me quitaba mis tacones y me ponía mis zapatos de seguridad. Entonces, no dejes de ser tú mismo. O sea, cuando tú sigues con tu esencia y lo plasmas en tu ingeniería, es cuando puedes aportar algo diferente a las organizaciones, diferente al mundo, ¿no? Cuando tratas de imitar a alguien o tratas de ser lo que te, te, te dicen que tienes que ser en una facultad o en una empresa, es donde ya no aportas nada y pierdes precisamente esa creatividad. No pierdan su esencia, ¿no? O sea, lleva tu propia esencia y júntalo con lo que aprendes en una escuela. Y para mí ese es el éxito de un ingeniero. Y Mayra, bueno, te tocó trabajar también en el área, en algunas maquiladoras. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Viviste algún tipo de discriminación? Por ejemplo, lo más común, ¿no? Que es recibir un salario menor al de algún compañero o alguna situación de este tipo. Fíjate que sí, es algo que, pues, tristemente, sí lo viví, no solo en la industria maquiladora, también en las industrias mexicanas. Creo que la industria mexicana es más fuerte, porque una industria maquiladora tiene estándares, tiene una tabuladores de sueldos y salarios. Entonces, ahí no hay si eres hombre o si eres mujer, simplemente es el tabulador para gerencia, ¿no? Y está a nivel regulado, a nivel internacional. Hay más ventajas en una empresa que tiene un corporativo internacional para homologar salarios independientemente del género, pero para niveles nacional, no. Aquí inclusive me tocó a mí que, ¿sabes qué? Pues vamos a ponerle un puesto de gerente junior. Mm, ¿Y ujú. cuál es la única diferencia? Es que es mujer y él es hombre. Entonces al junior le damos un salario más bajo y aparte jerárquicamente va a depender de un hombre. Eso sí me tocó. Em, yo inclusive renuncié a empresas precisamente porque el ambiente era muy complicado. Tienes Con que muy complicado demostrar te mucho. refieres también, bueno,
No sé si hayas vivido situaciones de acoso laboral. Yo no lo viví, pero sí como ingeniero a mí no me tocó vivir ningún acoso laboral, pero sí mucha presión porque demuestres que tienes la capacidad para competir con un hombre. Eso para mí sí fue muy común. Gerente de calidad en industrias 100% donde se espera que sea varón y que donde tienes que dar estándares u órdenes o alguna directriz a solamente operadores hombres, sí te cuesta más, sí tienes que esforzarte más, tienes que demostrar más, eso sí me tocó, demostrar eh, por sobre cualquier otra persona. Realmente a mí me ha tocado empleados donde llega un hombre a competir por una gerencia de calidad, llega un hombre y una mujer. El hombre, por solo ser hombre, lleva ventajas. Y yo, por ser mujer, tengo que demostrar, pero ¿por qué mujer y ingeniero? Para empezar, ¿no? Pero ¿y qué experiencia tienes de calidad? ¿Y cómo le hiciste para implementar? A mí sí me cuestiona, ¿cómo le haces para que te hagan caso los operadores hombres? ¿O cómo le haces para dirigir un equipo de técnicos hombres? Y a un hombre no se lo cuestiona. No, claro. Entonces, eso sí lo he vivido y son cosas sutiles que lo vives y que a lo mejor ya ni te das cuenta. Simplemente lo sigues, ya hasta llegas preparado. Dices, ok, hay 2 hombres y yo soy la única mujer, tengo que decir más, tengo que hacer más. Sí es Un nivel de exigencia más alto. mucho más alto, mucho más alto. Y bueno, ahora te dedicas, ya eres, bueno, tienes tu negocio de manera independiente. Así es. Platícanos un poquito, ya nos decías al principio que eres consultora, pero ¿qué servicios son los que tú ofreces? Pues básicamente es implementación. Yo ya me especialicé mucho en cosas de calidad, en normas ISO, en implementar sistemas de calidad para las empresas, para las organizaciones. Ahorita es muy interesante porque todo el año 2020, con nuestra crisis sanitaria mundial, me llevó a darme cuenta la importancia de la tecnología y de que las empresas se han dado cuenta que si no tienen un sistema informático fuerte, pues realmente irte a tu casa a hacer home office no es posible, ¿no? Entonces ahorita yo estoy combinando esas 2 cosas, mi especialidad de calidad con toda mi experiencia de ingeniero en sistemas, y estamos creando modelos para implementar sistemas ISO, con una plataforma tecnológica que a las empresas les dé mucha robustez y les dé mucha independencia. ¿Qué es? Básicamente, te certificas en ISO 9001, pero lo haces, basado en un modelo y con una plataforma tecnológica. Ahorita también la norma 35 es una norma que es obligatoria para todas las empresas mexicanas, que es básicamente el cuidar a los empleados en los riesgos psicosociales, y las empresas no han hecho nada. Ya para el año pasado, octubre de 2020, es obligatorio que todos lo tengan implementado. No saben cómo hacerle. Básicamente se vuelve lo mismo, es un estándar que tienes que cumplir paso 1, 2, 3, si te fijas es la matemática, pero Ujú, lo tienes que hacer de forma sistemática. ujú. Y entonces lo que estoy haciendo yo te ayudo a implementarlo, te llevo desde el paso 1 hasta el 30, que cumplas todo, pero te doy una plataforma tecnológica para que no seas dependiente de mí como consultor. Vas a estar dependiendo de mí 3 meses y después tú vas a ser independiente. Yo creo uno de mis principios en mi despacho. No me quiero aprovechar de las organizaciones, simplemente yo te ayudo a implementar y te hago independiente y ya me voy, ¿no? Y tienes un sistema y tienes un sistema lógico y un sistema informático. Eso es lo que hace mi despacho. Muy bien. Sí, muy importante esta norma, la 35 que nos platicas, porque es un tema central, sobre todo después de durante pandemia, durante el confinamiento, voltear a tomar en cuenta todos estos riesgos psicosociales. Exactamente. Inclusive en esta plataforma que estoy, tengo un socio para esto. Ya les damos ciertas actividades, un plan de acción con ciertas actividades propuestas para que también las empresas pues tengan como un catálogo de opciones. O sea, ¿qué hago con mis empleados para manejar el estrés? Mira, aquí hay un catálogo de opciones para que también pues volteen a ayudar a la gente, pero sobre algo que ya existe. No hay que inventar el hilo negro en realidad, o sea, es muy sencillo llevarlo a la cabo, ¿no?
¿Cuáles Sí. son estas opciones que tú ofreces para las empresas? Pues fíjate que el manejo del estrés va muy sencillo, desde capacitación, porque las personas muchas veces ni siquiera saben reconocer su propio estrés. Eso es algo del ser humano, ¿eh? Vamos viviendo la vida muy acelerada y vamos escondiendo nuestras emociones y más en un ambiente laboral. Dices, no, yo estoy bien, yo soy muy bueno, yo no estoy estresado. Es más, yo ni siquiera me resfrío, ¿no? O sea, porque como quiera me mandan a mi casa. Entonces, el irles ayudando a las personas al manejo de emociones, a inteligencia emocional, a una comunicación asertiva, a manejo de conflictos, o sea, capacitaciones básicas, ¿no? Y ya te vas también a otro tipo de actividades que ayuden mucho a las relaciones interpersonales. O sea, todo es primero introspección, luego relación interpersonal, un team building, que es un evento donde convives con otros compañeros y construyes lazos, que es a través de juegos y diversión, un open house, porque si lo llevas a una familia, hacer una semana de la salud, que muchas empresas no saben que hacer una semana de salud, la Cruz Roja, muchas personas o muchos, válgame, sectores del sector salud van y te dan, ofrecen servicios gratuitos. Entonces, como empresa puedes hacer una semana, un día de la salud y traer a alguien que te dé gratis análisis, algo, pláticas, y eso ayuda mucho a las organizaciones. Una de mis filosofías en el despacho es bajos costos, grandes resultados, ¿no? Entonces, buscar actividades que a bajos costos te den resultados para que tu gente esté contenta, ¿no? Claro. Y Mayra, bueno, pues tú haces Ujú. muchas cosas, eres una mujer, multifacética, Sí. entonces también eres activista. Cuéntanos un poquito acerca de tu trabajo de activismo. Bueno, mira, yo te voy a contar cómo empecé. Yo empecé de activista en muchas organizaciones para perros y gatos. Ahorita actualmente soy vegana y soy activista en pro de la liberación animal. Ya fue cambiando mucho mi activismo. Me gusta mucho combinar toda la parte de mi trabajo laboral con este activismo. Y pues sí, ¿por qué? Porque soy activista, porque yo creo que mis 2 principales valores es la libertad y la justicia. Entonces, para mí, debe existir libertad en todos los ámbitos, con todos los seres del planeta, independientemente de la especie, y creo mucho en la justicia. Entonces, esos 2 valores personales me llevaron a ser activista, porque se me hace que es muy poco solo decir: "No lo voy a hacer yo", sino quiero que los demás llevarles un mensaje positivo de por qué lo hago yo y que los demás también vayan abrazando esos cambios de libertad y de justicia. Entonces, sí, mi enfoque es 100% hacia los animales, pero pues yo apoyo cualquier causa que vaya en esos dos enfoques, ¿no? Libertad y justicia. Así es. Y, bueno, ¿cuál sería la relación, por ejemplo, del feminismo y del veganismo, Mayra? Marcela, esa es una pregunta interesantísima para mí. Mira, yo me considero una persona feminista y vegana. ¿Por qué? Porque para mí, mm, hay una frase que marca mi vida. Yo creo que no debemos de ser ni opresores ni oprimidos. Y para mí, el tener una hembra, estando constantemente embarazada, teniendo becerritos, quitándoselos, porque en la industria láctea le quitan el becerrito recién nacido, tomando esa leche para otro uso, para mí esa es una, una situación injusta donde si no enlazo el feminismo con el antiespecismo o el veganismo, pues estaría faltando a mis propios principios, ¿no? O sea, ni oprimidas ni opresoras. Yo no lucho mucho o creo mucho en la igualdad de género, entonces si no lo traslado a otras especies, pues para mí está como quebrada mis propios principios. Por eso Okey. creo que van junto con pegado. Sí, qué interesante. Pues sí, es que es todo un tema. Podríamos Es hablar todo un muchísimo tema, de eso, sí. sí. Y Mayra, pues, ¿algo más que te gustaría agregar a esta entrevista? Pues agradecerte, Monse, por la oportunidad y contártelo, cómo le hago yo para llevar equilibrio entre mi vida profesional, mi activismo, todo, ¿no? Y yo creo que lo importante como personas es ser auténticos en lo que hagas. No separas ni tu carrera, ni tu vida profesional, ni tu vida
de activista, lo llevas todo junto, ¿no? Yo tengo clientes o empresas a donde voy a laborar, donde son empresas muy especiales, por así decirlo, donde para ellos decir la palabra veganismo, feminismo es muy complicado, inclusive me podrían no dar el trabajo, no dar el contrato. ¿Qué hago yo? Con mi sola presencia hago activismo. Con mi sola forma de ser que llego y le oye, ¿quieres un café? No, porque no tomo leche. ¿Por qué no tomas leche? Y ya empieza la plática. Ujú. Oye, es 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. O sea, ¿por qué traes esta banderita? Porque es el Día de la Mujer, porque hay que hacer igualdad. Entonces, de cierta forma, aunque vaya a empresas complicadas, yo siempre llevo una pequeña semillita de mensaje. Esa es una de las cosas que yo hago siempre. Y otra cosa que he cambiado a lo largo de estos años es ser positiva. El mensaje entre más positivo y más pacífico lo des, creo que llega mejor hacia los demás. ¿Qué quieres decir? Mira, soy ingeniero, hago las cosas a mi manera, pero no lo externo al mundo de forma rebelde. Ya pasé por esa etapa donde lo gritaba, donde él decía, es que tienes que tomar en cuenta que aunque sea mujer soy muy buena. No, ya no. Ya simplemente lo hago de forma pacífica, lo demuestro con hechos y resultados y eso me ha ayudado mucho. Entonces, ¿qué consejo les puedo dar a todos? Pues sigan su esencia, den siempre el mensaje, sean auténticos con sus creencias y su activismo en el ámbito en el que estén. Ese sería lo último que agregaría. Ok, pues muchísimas gracias por tu mensaje y por contarnos tu experiencia como ingeniera, como activista. Y pues a las personas que siguen el programa de Nuestras Voces, ya regresamos para dar el cierre de esta emisión de Nuestras Voces. Así concluimos una emisión más de Nuestras Voces. Agradecemos a las personas que estuvieron de invitadas, que fueron Alma de la Cruz, Alejandra Villanueva y Mayra Ramírez. Gracias también al equipo de Trompeta Films por la producción de esta emisión. Sigan Nuestras Voces a través de las redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.